Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la última edición de Tapéate celebrada aquí en Ferrol, una edición que ha conseguido aglutinar aún más comensales para probar estas tapas tan deliciosas. Esta noche tenemos el placer de contar con el ganador de esta edición y de también otras anteriores. Estoy hablando del chef y propietario del restaurante Sinxelo, Adrián Pérez. Muy buenas noches y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, cuéntame, ya tenías un poco un bagaje ya de años anteriores. Recordemos que en las últimas 3 ediciones, tengo aquí, sumaste 2 primeros premios y un segundo, por lo tanto, en esta edición ya sabías que si se trabajaba duro había opciones de ganar. A ver, nosotros siempre intentamos que ganar y participar e intentar hacerlo lo mejor siempre posible. Después ganar o no es otra cosa. Es decir, al final ahí ya depende del gusto del jurado, el gusto del público, de lo que vendas en esos 15 días, esos 10 días del tapete. Entonces, bueno, nosotros siempre intentamos hacerlo la mejor tapa que podamos, la que más nos convence, la que más nos guste, y a partir de ahí desfondarnos todo y que el resultado sea el mejor posible. Tal vez por haber ganado en ediciones anteriores uno tiene incluso más presión. Sí, eso sí, pues ahí sí que te voy a dar razón. Nosotros sí que es verdad que el primer año que nos presentamos, que ganamos, la gente venía con una ganas de probar la tapa porque éramos los nuevos, no había ese rollo de tal. Pero sí que es verdad que este año, como ganamos aquel año, luego ganamos el Campeonato de Galicia Popular, quedamos segundos el año pasado, la gente ya venía como para ver si estábamos en competición, ¿no? Era como, venían como con más intención de ver lo que hacíamos. Cuéntanos un poquito, ganabais con la tapa merienda del patrón. Otra vez los recuerdos Sí, cobran una especial importancia en estas tapas. Sí, se ve que se me da bien adaptar recuerdos, ¿no? En este caso es un recuerdo mío, de mi infancia, de cuando yo era pequeñño. En casa de mis abuelos, en los patrones, pues había una parte de la comida más tradicional, más estándar, que luego por la tarde la gente en casa de mis abuelos las casas de alrededor son de familiares, entonces cuando venían por la tarde la gente se juntaba más, tomábamos un café, entonces pues como que se sacaba todo un poco a compartir, a disfrutar en el centro, era como más informal, ¿no? Y entonces en ese momento, a mí era el momento que más me gustaba del patrón, entonces intenté recrear pues una etapa que hiciera honor a ese momento, ¿no? Y cuéntanos qué es lo que Bueno, pues, nos muestran en el sí, paladar. Merendo Patrón es un xuxo de patata, ¿vale? Que es el xuxo típico que se rellena de crema, pero lo hacemos con patata. Lo rellenamos de rabo de vaca guisado, que sería la carne asada. Lo glaseamos con una glasa de pimientos asados y terminaríamos con una emulsión de zanahoria, ¿vale? Yo intentaba que todo lo que tiene la carne asada, que para mí la carne asada es como muy relacionada al patrón, es siempre la carne que terminaban los patrones, esos 4 elementos que para mí son indispensables estuvieran dentro de la tapa, ¿no? Si tuviéramos un punto dulce, que es un poco ese rollo que tiene pues el momento de la merienda de sacar los dulces, el café, mezclarlo un poco todo. Entonces era un poco ese juego de sabores dulce salado y esa elaboración de lo que es la carne asada, que para mí me recuerda tanto al patrón. ¿Es arriesgar mucho irse entre dulce y salado? Bueno, ¿O una cosa u otra o...? yo creo que ahora mismo ya está bastante aceptado. Quiero decir que en la cocina salada haya puntos dulces, cada vez está más en el día a día de los locales. Quiero decir, antes era como mucho más novedoso. Yo creo que ahora, desde hace unos años en adelante, todo el mundo entiende que un punto dulce en un plato salado es aceptable. Quiero decir, no hay ese shock que había hace años. Recordábamos, decíamos que recuerdos, porque la anterior tapa que ganabas estaba la de Recordos da Miña Nenez. ¿Con cuál de las dos te quedas? Yo creo que con esta última porque es la que más tengo reciente. Sí que es verdad que Recuerdos de Niñez nos dio muchísimo potencial, nos abrió muchas puertas, porque al final ya no solo ganamos en Ferrol, sino que fuimos al concurso de Galicia y quedamos con la mejor tapa popular de Galicia del año 2023. Entonces nos dio muchísimo recorrido, muchísimas alegrías. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo siempre me quedo con lo último que hago. Es lo que queda, sí, el sabor es el que queda ahí. Lo que disfruto ahora. Creo que esta etapa era un poco compleja en cuanto a tiempos y en cuanto al número de comensales. Sí, este año fue un tapete para nosotros muy intenso, por lo que hablábamos, ¿no? Que al final vendimos muchísimas tapas y la tapa tenía mucha elaboración detrás. Quizás una tapa que a nivel visual era más simple, pero yo creo que de las 3 tapas que hicimos era la más compleja, ¿no? Porque las elaboraciones de la masa, del suso, era laboriosa, necesitaba muchas horas, necesitaba mucho cariño encima de cada suso. Entonces, al final, quizás fue la tapa que más trabajo nos dio en el día a día y la capacidad de producción era la más reducida de los 3 años. Es que en esta edición se destacaba que era la edición con mayor número de usuarios en ella. ¿Cuántas tapas se llegaron a vender por vuestro...? Creo que nosotros es seguro que en 1.623 y creo que en el total fueron 19.000 tapas en todo el concurso, en todos los locales. Entonces, al final, si tú echas un poco
vistazo atrás y ves los números de otros años, estamos hablando de casi se duplica con el año 2019, que fue el último año antes de pandemia, que fue así grande, creo que casi duplicamos el 2019. Entonces, al final, se ve que en estos años hubo un crecimiento del tapete exponencial de gente que le apetece venir, probar y que ya es como una cosa que está señalada en el mapa de las cosas de Ferrolterra. Y ahora, la gente que nos esté escuchando y que no haya podido asistir, participar en ese Tapeate, ¿aún van a poder disfrutar de esta etapa? Este año no. Este Vaya. año, como se nos junta mucho con las Navidades y hablamos de que la etapa es muy compleja, ahora mismo no tenemos la capacidad de hacer los grupos de Navidad y la etapa. ¿Siguen preguntamente a día de hoy Sí, por la etapa? sí, sobre todo estas últimas semanas, porque al final, una vez que ganas, sale toda la información y tal, la gente se interesa. Pero sí que es verdad que la idea que tenemos nosotros es que un poco cuando se vaya acercando el concurso de etapas por Galicia, que es hacia el verano, dar una segunda vida a la etapa, ¿no? Como un mes antes, pues intentar ponerla en carta, volverla a mover, pero bueno, ya intentando jugar con eso hacia el verano. Antes de hablar de ese concurso, ¿qué tipo de perfil asistía a probar esas tapas? ¿Ferrolano? De todo, ¿O sí. incluso venía gente de fuera porque conocía Claro, ya yo ahí de... no lo sé tanto, pero sí es verdad que cliente habitual mucho, cliente de la zona mucho y gente que no es cliente. O sea, venía de todo el perfil, de gente más mayor, gente más joven, porque al final el Tapea te mueve a un perfil muy distinto al que tenemos en el día a día de cada restaurante, ¿no? O sea, al final se aglutinan perfiles y gente que no viene a tu casa a comer por lo que sea, pues sí que viene a tomar la tapa. Y sí que va a otro lado a tomar la tapa. Entonces, bueno, pues unos 15 días que tienes mucha afluencia de público diferente, que puedes tocar otras puertas que normalmente no puedes. ¿Qué opina, por tanto, de este tipo de concurso que se celebra en la ciudad y que vemos que cada vez va teniendo mayor prestigio? Quiero decir, a mí me gusta. Yo he participado 3 años y bueno, ya había participado anteriormente, donde trabajaba antes también y tal. Y a mí me gusta este tipo de concursos. Sí que es verdad que entiendo que son etapas. Quiero decir, nosotros ahora, por ejemplo, ya llevamos 3, hemos ganado 2, hemos quedado segundos en otro, y a lo mejor la próxima edición, pues no sé si nos presentaremos en el sentido de que también entendemos que tiene que haber afluencia de gente nueva, locales nuevos, que den un aire nuevo a lo que se está haciendo. Bueno, pero no hace falta que no estéis vosotros para que haya No, otra pero bueno, gente también con aire nosotros nuevo. a lo mejor en este año que entra queremos parar un poco o disfrutarlo bueno. desde el lado de fuera. Es que eso mismo quería preguntarle, porque en segundo lugar quedaba Bacelo, que había ganado el año pasado con la etapa con Ferrol, y posteriormente la Bodega de la Estrella en tercer puesto con Carrillera do Souto. ¿Pudo probar alguna de estas tapas? Pude probar la de Bacelo, que fue la que el lunes que hicimos una pequeña rutilla, que pasa que pudimos ir a 4 locales. Entonces pude probar la de Bacelo, la de la Estrella no pude probarla. Y es eso, también es verdad que este tipo de concursos también está muy bien participar en ellos como parte del público. Lo que pasa que al final cuando estás trabajando Claro, y tal es muy complicado. Pero pues entonces el año que viene miraremos, a lo mejor formas parte del jurado, si ya no creo, pero sí que es verdad que nosotros este año que viene sí que estamos planteándonos darnos un año por lo menos de descanso, de disfrutar el tapete, pero de una parte mucho más tranquila. Hablamos de ese concurso, exactamente, era 7 ciudades, 7 sabores. Llegará con el verano, el haber ganado este concurso de Tapeate te lleva a este concurso que, como comentabas anteriormente, tuvisteis un muy buen recuerdo de la anterior edición. Con respecto a que ya tienes un bagaje, ya sabes cómo es, ¿cómo crees que se va a presentar este concurso? Pues no, mira, nosotros hace 2 años cuando participamos éramos los únicos nuevos que creo que nosotros y otra ciudad más, creo que Ourense éramos los únicos que habían participado de nuevas. Y claro, es un concurso que tiene mucha exigencia en ese momento porque son muchas tapas en un momento muy corto, te da muy poquito tiempo. Poco personal, creo también. Nosotros llevamos a todo el equipo y aún así nos quedamos justos de capacidad de trabajo y tal, pero bueno, pero que lo solventamos muy bien. Y es un concurso muy intenso. ¿Qué pasa? Que es muy disfrutable. Yo espero que ahora al saber a dónde voy, saber cómo es más o menos la mecánica, disfrutarlo aún un poquito más. Pero me comentabas que era un poco más compleja realizar esta etapa, por lo tanto, un poquito más. Sí, más intenso, llevaré más personal, llevaremos un poco más de equipo, pero sí que es verdad ¿Hay reglas de cuánto equipo puedes llevar? Puedes llevar quien quieras. Sí. Lo que tienes que hacer es eso, creo que son 120 tapas en 4 minutos y en este caso yo tengo que estar sirviendo 5 tapas para el jurado profesional en 5 minutos, quiero decir, no tenemos más... 5 minutos. Sí, pero bueno, lo peor son las 120 en 4 minutos, ¿no? Hay que dar
mucha velocidad, mucho trabajo, mucho... Bueno, esa masa, como comentabas, ese fermento y todo eso se puede traer ya Claro, de casa, lo ¿no? traeremos previamente hecho y lo haremos allí en el momento. Mucho más fácil a lo mejor que... O sea, es más fácil a lo mejor de esas 120 en 4 minutos que a lo mejor dar una continuidad, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacer un buen puesto, trabajar lo mejor posible y por lo menos disfrutarlo, quiero decir, por lo menos intentaremos disfrutar del evento. ¿Qué repercusión tiene este concurso? Porque ya es a nivel autonómico. A nosotros, en la anterior etapa, cuando ganamos la mejor etapa popular, nos dio mucha repercusión. Quiero decir, notamos un repunte muy alto de reservas, de gente. De fuera otra vez, Sí, porque, sí. porque entendemos que aquí de al Ferrol... final trabajamos bien, pero sí que venía gente a probar la tapa. Sí que es verdad que cuando tú vas a un concurso de este tipo y ganas alguno de los premios, se genera repercusión a nivel Galicia. Ya al final ya no es solo a nivel de ciudad, que nosotros aquí ahora cuando ganamos el tapete, pues a nivel de ciudad es una cosa muy, muy interesante, pero a nivel Galicia ya te genera pues algo más de... Nosotros ese verano notamos que venía gente de otras ciudades a probar la tapa. Hablábamos de esta edición del Tapéate, se ha juntado con el puente y ahora las Navidades. Uno no descansa en estas fechas. No, la verdad es que ahora enganchamos estos meses bastante buenos. También es verdad que es interesante hacerlo así. Vas teniendo siempre cada mes un input diferente y trabajando, intentando hacerlo tal. Pero bueno, para que no haya esos meses bajos. Claro, que no haya esos bajones que había históricamente en hostelería y tal. Y bueno, estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien y la verdad nos va muy bien a nivel negocio. ¿Cómo se presentan las Navidades? Con esas cenas de Navidad, yo creo que cada vez en Ferrol es más difícil conseguir una mesa para una cena de Navidad. Sí, ¿sabes qué pasa? También es verdad que cada vez lo que estamos abriendo ahora, si ves el perfil de la gente que abrimos ahora, son locales más pequeñitos. Entonces también es verdad que cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, cuando reservamos para grupos, ya tenemos un máximo de 12 personas en el grupo. Y es que hacemos 2 grupos y ya copamos el comedor. Entonces sí que es verdad que, claro, cuando quieres hacer comidas de grupos grandes, pues tienes que ir a sitios más capacitados para eso. Y nosotros, los locales los que estamos abriendo, somos más de pequeño contenido, poquita gente, entonces es más difícil. Con respecto a la gastronomía, ¿qué es lo que suele pedir la gente? Hay de todo, entiendo, pero siempre hay modas, se entiende por pedir una cosa u otra. ¿Hay algún producto que se convierta en el prioritario en la carta? Es estación, o sea, es por épocas, lo que dices tú, por modas. Yo me acuerdo cuando yo empecé en hostelería que lo que más estaba de moda era el pan bao, que era el pan este que se hacía al vapor. Luego pasó a otras cosas, la tarta de queso hace relativamente poco fue... La tarta de queso ha sido siempre y será siempre, Sí, pero yo creo que como se hace ahora es una cosa reciente. Porque la tarta de queso la recuerdo siempre como o la cocinada, como más cuajada, o la que llevaba la cremita de la mermelada por encima. Sí. Esta tarta de queso casi fundente y tal es una cosa reciente, de la pandemia. Y lo pusimos todos, quiero decir que al final funciona muy bien. Lo que está claro es que da igual la tarta de queso en cualquier variedad, pero siempre está en cualquier carta que se preste y siempre funciona en todas sus variantes. Se nota que no me gusta nada. No, sí, es que es un postre que gusta muchísimo. No, pero al final... yo te diría que si hay algo que ahora mismo destacar como algo que está de moda y que gusta tal, es la tarta de queso. ¿Cómo estáis viviendo el sector, esa inflación? Hemos visto en las cofradías que nos informan que es que no hay nada en la ría. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo se gestiona? A ver, nosotros, la suerte que tenemos es que nuestra carta es muy móvil. Quiero decir, no es una carta que dependamos de unos productos. Entonces, pues si no hay marisco, pues intentaremos tirar de pescado más humilde o verdura o haremos otro tipo de platos. Sí que es verdad que es complicado que lleguen las Navidades y que no haya nada de marisco o que esté el poco que hay a un precio muy difícil de defender. Quiero decir, tú tienes un negocio y si tú te cuesta 1 kilo de almejas 70 euros, ¿cuánto tienes que vender la ración? ¿No? O sea, Claro. es complicado. Y saber si el comensal está dispuesto, porque ¿cuál es la actitud de la gente que va? Porque parece que la inflación afecta a los bolsillos de todos, entonces ¿se tiende a pedir algo más económico o menos? Sí, que, a ver, nosotros a nivel de volumen de trabajo tenemos un volumen de trabajo muy grande, pero sí que notamos que se mira más el bolsillo. Ticket medio baja un poquito, a lo mejor sobre todo donde más notamos ese cambio es en el consumo de vino. El consumo de vino de otros años en estas fechas es mucho más alto y este año de momento está siendo como mucho más contenido. Sí que es verdad que también afecta a todo, controles de alcoholemia, que entre semana la gente cuando viene a las comidas a lo mejor tiene que ir trabajando por la tarde. Pero sí que es verdad que se nota que en vez de consumir pues esa botella de vino, otra botella de vino para un grupo, pues son unas cervezas, son unas copas de vino, son muchas aguas. Entonces
ves que la gente como que se cohíbe un poco en ese consumo. A lo mejor en comida no es tanto ese cambio, pero sí se nota más en el consumo de bebida alcohólica. Por otro lado, también me gustaría preguntarle, el centro comercial Alberto Magdalena presentaba un recurso al Ayuntamiento de Ferrol hablando del aumento de inseguridad que están viviendo los comercios, que se llevan a cabo robos en plena luz de día, estando una persona en el mismo establecimiento. Desde el sector, ¿habéis notado esa inseguridad? Claro, yo en mi caso no. Quiero decir, yo de momento toco madera y tengo suerte que nunca tuve ningún problema de ese estilo, que me puede pasar como nos pasa a cualquiera. Sí que es verdad que, bueno, la inseguridad pues, es una cosa que todos tenemos en cuenta que está creciendo un poco, o como los que tenemos ya 30 y algo, pues nuestra juventud no era tan insegura como ahora, pero bueno, es un cambio de forma de vida, porque aparte no es solo aquí en nuestra ciudad, creo que es a nivel nacional que se está viendo ese nivel esa subida de nivel de inseguridad. Pero bueno, nosotros en mi caso tengo que reconocer que no hemos tenido ningún problema de momento. Por otro lado, hablábamos de la inflación, de que la gente no iba, pero por otro lado parecen que los datos van muy bien para Ferrol, aumenta el número del censo, también hay mayor carga de trabajo. ¿Esto lo notáis? Sí, a ver, nosotros, ya te digo, a nivel de volumen de trabajo, nosotros estamos trabajando muy bien. Nosotros, desde 2022 en adelante, nuestros números siempre fueron de crecimiento, es decir, siempre cada año ha sido mejor que el anterior. Entonces eso significa que la gente se mueve. Sí que es verdad que yo, la idea que tengo es de mi local, Claro, no es una idea genérica del sector. Pero bueno, ¿no? pero está bien saber justamente... Nosotros pues... en este caso sí que tenemos cada vez más volumen de gente, cada vez las reservas son con un poquito más de antelación, cada vez la gente viene más y ya viene a veces, come y ya deja reserva hecha para otro día quiere venir. Entonces, bueno, pues eso se ve que la gente se interesa. No sé si en todos los locales pasa igual, no tengo datos, pero sí que en nuestra casa, en este caso, sí que vemos que hay un volumen bueno de trabajo. ¿Qué opina de estos youtubers, instagramers que van a los centros, a cualquier local, a valorar la comida y más aún si se invita a ello? A ver, yo tengo claro que no invito a nadie, pero, quiero decir, invito a mi familia de vez en cuando porque los quiero invitar y tal, o a algún amigo, pero no. Yo sí que he tenido propuestas de invitación, de venir a comer a mi restaurante y no pagar a cambio de una historia o de un tal, y no es una cosa que me interese, no me hace falta. Entonces, tal. Me parece fantástico que lo hagan, me parece fantástico que quien quiera pagar por una promoción que estás empezando, oye, yo ahí no me meto. Y en cuanto a que valoren, es que todo el mundo valora el trabajo. ¿Qué pasa? Que esta gente tiene un altavoz mediático muy grande, pero es una cosa más de las muchas que hay. Quiero decir, también TripAdvisor también existe, las reseñas de Google, entonces al final, bueno, pues, le das el valor que le quieras dar. Yo, por ejemplo, sí que no soy muy consumidor de este tipo de vídeos y de historias, pero bueno, sí que es verdad que entiendo que están ahí, que funcionan y que no... Creo que no hacen tanto mal como nos parece que hacen. Por otro lado, otros años también se ha hablado de esa falta de personal cualificado en la cocina. Este año sigue habiendo este problema. Entiendo que vosotros sois un equipo... Tenemos un equipo bastante sólido Pero en el sector habláis de eso. En el sector sí que se habla de eso, de que cambió mucho la forma de trabajar. Las escuelas de hostelería que antes nutrían de sobras a toda la comarca cada vez tienen menos gente. Sí que es verdad que la profesión... cuando llega a cotas muy altas es muy bonita de ver desde fuera, quiero decir, la gente que se apunta en hostelería quiere ser el siguiente juez de MasterChef, digamos, pero hasta ser juez de MasterChef hay un proceso enorme de mucho trabajo, de mucho sacrificio, que antes era mucho más duro, porque antes trabajabas muchísimas más horas, no tenías tanto respeto por el convenio como hay ahora, entonces tú ahora es una profesión dura, pero que tiene más o menos si tú te intentas buscar negocios donde respeten esas historias, pues vas a vivir bastante mejor de lo que vivíamos hace 15 años los que empezamos en esto. Pero es que cuando empezamos hace 15 años en esto no había esos referentes tan brillantes como hay ahora. Es decir, tener estrella Michelin era una cosa que sabía pues el que era gastrónomo de turno o tal, no era un conocimiento del gran público. Entonces ahora yo creo que la gente joven que entra con una perspectiva que está un poco distorsionada por lo que se vende, que es que el chef es una cosa espectacular, pero que va a ser casi televisivo, y eso no es verdad. El chef es una persona que trabaja muchas horas, que tiene muchos problemas, que cuando montas un negocio tienes que trabajarlo como si eres exactamente igual que el que monta una frutería. Y un número limitado de personas llegan al estrellato ese nacional y televisivo, pero ¿qué es lo menos? Lo más es todos los que trabajamos muchas horas, día a día, mucho estrés, entonces al final, bueno,
el problema es ese, que yo creo que hay una distorsión entre lo que la gente espera cuando entra y lo que es realmente la profesión. Para finalizar esta entrevista ya, ¿cómo se presenta el 2026 para el sector hostelero? No lo sé. Nosotros, este 2026 es un año que vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a hacer nosotros a nivel personal en el negocio, vamos a dar una pequeña vuelta a lo que es el local de Sichel, una pequeña reformilla, cambiar una... Pero en la misma ubicación. Vamos a cambiar lo que es el tono del local, vamos a cambiar un poco, bueno, dar una vuelta de imagen, ¿no? Y nuestro 2026... Para que la gente se sorprenda o venga de nuevo, vea algo diferente. El 2026 queremos hacerlo cada vez mejor y cada vez más controlado. Quiero decir, para nosotros es importante que, aunque tengamos mucho volumen de gente que siga viniendo, que siga siendo controlado, que siga siendo... ¿A qué te refieres con controlado? No, a que al final cuando tú trabajas mucho, tienes mucho volumen de gente, hay días que son caóticos. Entonces queremos hacerlo todo que sea mejor siempre. Mi filosofía es que cada vez que podamos hacerlo, cada vez que podamos mejorar, mejoremos. ¿Y cómo se puede conseguir eso, que no sea Bueno, caótico? pues porque mejor... entiendo que la gente te llega o no, sí. No lo sabes. Claro, nosotros intentamos, bueno, nosotros ahora ya hace 2 años o 3 que trabajamos prácticamente 100% con reserva, entonces, bueno, pues controlar un poquito más los horarios de la reserva, dar un poquito más de tiempo libre personal cuando se pueda, intentar que todas las cosas que afecten a nivel interno se repercutan después a nivel de servicio en la gente, ¿no? Intentar que todo el equipo esté lo más conectado posible. Que el buen ambiente y eso genera un mayor... Que se genere entonces vamos a intentar potenciar eso lo más que podamos para que después cuando el cliente venga la experiencia sea lo mejor que se pueda. Pues con este deseo cerramos este espacio abierto. Muchas gracias por venir. Enhorabuena. Gracias. Estaremos atentos de ese concurso que se celebrará con la llegada del verano, que seguro que nos dejáis a Ferrol en muy buen puesto. No lo dudamos. Mucha suerte. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.